Bueno, para ir metiéndonos de a poco en el análisis del tema y haciendo un enganche con uno de los temas que tocábamos en esta en este primer comentario, lo que ha sido la causa del Villazo, y decíamos una causa que, entre otras cosas, desentraña lo que fue la persecución previa al 76 por la instalación de un modelo económico que por excelencia el ideólogo, el padre, el tutor fue Martínez de Hoz, con la instalación de un plan neoliberal. Y decía, un plan que lo sufrimos, lo padecemos, porque esto claramente no se vive, se padece, hasta el día de hoy. No. Bueno, y en el día de hoy, aquellas ideas de achicar el Estado para agrandar la nación, de que hay que dar vuelta la página del estatismo agobiante, de que hay que modernizar las relaciones laborales, de que hay que ir hacia un sindicalismo moderno, hacia un mundo abierto. Bueno, cosas que tuvo en su momento el ministro de la dictadura, allá por el año 76, y que al día de hoy, miren si no es importante hacer un repaso histórico de las cosas, al día de hoy lo tenemos a las principales líneas de gobierno expresando exactamente lo mismo cuando nos vienen a comentar que va a haber una reforma laboral que ponga el eje en modernizar el trabajo, dinamizar los salarios y las relaciones laborales, y una parte que me encanta, de lo irónico que es, ¿no? Sí. Que el sindicalismo se tiene que modernizar. Bueno, ¿a quién van a buscar para modernizar? A Gerardo Martínez de la UOCRA, señalado como un tipo que, bueno, ha tenido por lo menos bastantes grises en lo que ha sido la última dictadura militar, precisamente, y una UOCRA que al día de hoy es el modelo de la precarización laboral en el mercado de trabajo. ¿Y por qué? Bueno, hacemos toda esta relación, porque hoy en día ya estamos a poco o a nada de conocer cuál es la letra fina, cuál es la letra chica de la reforma laboral. Entendemos, ya hay distintos sindicatos, ya hay distintos legisladores, dirigentes que estén con la carpeta de qué reforma laboral quiere el gobierno, que se está estudiando, pero hasta el momento venimos teniendo algunos mensajes, algunos lineamientos generales, algunas declaraciones, y es a lo que nos queremos abocar al día de hoy, porque es lo que es el nuevo paradigma que la gestión nacional entiende que va a regir y en lo cual un Milei, una Libertad Avanza envalentonada por los resultados electorales, más allá del dibujo que hayan hecho o no, es el próximo gran paso que quieren dar en el marco de, bueno, no nos vamos a extender tanto por este lado, pero en el marco de también tener que dar un poco de explicaciones al salvataje que le dio Donald Trump y el apoyo del Fondo Monetario. Exacto. Ahora me río porque cada vez que se pone en discusión la reforma laboral, que dicho sea de paso, sí es necesaria una reforma laboral, pero que dé más derechos a los trabajadores y no que se los quite. Y cada vez que gobiernos de derecha ponen en discusión el tema de la reforma laboral, siempre aparecen los mismos justificativos. Esto de la modernización, del tema de reducir los juicios laborales, que no es tan así, porque bueno, de hecho ahora en el comentario lo vamos a ir analizando en detalle. Dicen que dato mata relato y efectivamente claro. Ahora vamos a ir. Es así. Y en el sentido de, bueno, ahora usan el término dinamismo. Dinamismo. Hay un diputado electo que utilizó ese término, dinamismo. Ya lo vamos a analizar también. Pero a lo que me refiero es que siempre
los justificativos de estas supuestas reformas para mejorar el sistema son los mismos. Son los mismos, se le puede cambiar la palabra, pero van por el mismo lugar. Por eso nos parece importante analizar en detalle lo que implicaría esta reforma, que si bien todavía no está el texto de cuáles van a ser las modificaciones precisas, más allá de eso ya hay una idea de qué es lo que se quiere modificar. Así es. Casti, ya te pido que tengamos a mano el primer videíto para graficar, para tener cuáles son los principales puntos o lineamientos que viene preparando el gobierno nacional para encarar públicamente este debate de la reforma laboral. Trajimos para el día de hoy, bueno, hoy tenemos todos videos, así que no se preocupen, no los vamos a aburrir ni volársela con ningún documento. Claro, va a ser dinámico, ¿no? Hoy vamos a tener un comentario dinámico, moderno. Bueno, quien un poco lo sintetizaba a los principales puntos era el periodista Diego Iglesias, una exposición que es sobre los 5 puntos principales de la reforma. Nosotros, bueno, hemos optado por traer un fragmento para continuar analizando y tener como base el día de hoy. Lo escuchamos al colega y continuamos con el análisis. Acá lo que estamos viendo es convenios colectivos por empresa. Bueno, ¿a qué hace referencia esto con convenios colectivos por empresa? Ustedes saben que hoy, por la ley laboral vigente, los convenios colectivos representan a cada rama de actividad laboral. Y después, efectivamente, sí hay convenios por empresa, pero con la ley laboral vigente, el convenio por empresa no puede romper con el piso de lo que esté establecido en el convenio colectivo de trabajo fijado por rama de actividad. En Argentina ya hay muchísimos convenios por empresa, pero de vuelta, con este piso de respetar el convenio colectivo de trabajo que fija esa negociación para toda la rama de actividad. Por ejemplo, está la cuestión de la negociación paritaria, la negociación salarial, dentro de lo que es esos convenios colectivos. La principal crítica que hace desde el sindicalismo es que de esto avanzarse, lo que se pierde es la capacidad de negociación, porque lo que dicen los sindicatos es, si no hay más convenio de colectivo por rama de actividad y si únicamente queda la posibilidad del convenio colectivo por empresa, queda más debilitado el trabajador para poder negociar con el empleador. Bien, ahí escuchábamos lo que implicarían estos puntos principales de la reforma laboral. Pero vuelvo a repetir, es una reforma laboral que todavía no está por escrita, que todavía no tenemos el papel donde se detallan cada una de estas cuestiones, que se espera que se debata luego del 10 de diciembre. Pero más allá de eso, como decíamos, hay algunos puntos que ya se dieron a conocer y por eso recién el periodista Diego Iglesias analizaba detalladamente lo que implican algunos de esos puntos. Así es. Bueno, pero tenemos otro video para Tenemos otro video, como bien decías, Noé, si bien no contamos públicamente con un paper definitivo, pero sí estamos escuchando, conociendo lineamientos generales. Aquí Diego Iglesias hacía un resumen de algunos de los principales puntos y qué cosas implicarían esos lineamientos en el general, pero quien también dio lineamientos fue Martín Menem, ¿no? Bueno, si ya lo tenemos a Menem Jr., nuevamente un Menem aplicando o siendo parte de una reforma laboral que va a quitar derechos en Argentina. No importa cuando escuches eso. No importa cuando escuches eso, no. Bueno, después ellos modernizan, pero la verdad que qué sé yo. Bueno, lo escuchamos a Martín Menem, que también durante esta última semana fue a la radio con Eduardo Feynman y ante la pregunta de por lo menos que nos tire un centro no, que nos tire una data de cuáles serían las principales líneas de esta reforma laboral, bueno, nos tiró un adelanto. Lo escuchamos y continuamos en el análisis. El día que nos alojamos, Martín, buen día. ¿Qué tal? ¿Usted nos puede dar algunos lineamientos de por dónde iría la reforma laboral? No tengo todavía el texto. No, los lineamientos generales. El lineamiento general es más una mayor flexibilización. Si vos tenés cerrada por un tema de costos la puerta de salida, automáticamente estás cerrando la puerta de entrada.
Más allá de los lineamientos de la ley laboral, si desde el 2011 tenés la misma cantidad de gente registrada que en 2024 o 2025, algo estamos haciendo mal. Más allá de que, digamos, se está trabajando en la estabilización de la economía, en la macro, vuelve el crédito, pero tenés una carga laboral fenomenal, tenés mucho Estado entre el empleador y el empleado en el medio, mucho Estado, mucho sindicalismo, y creo que va por el costo sobre todo, y eso va a permitir mayor agilidad por las multas. Hay varias cuestiones que afectan directamente la posibilidad de contratar más mano de obra. O al emprendedor dice, en vez de tomar una persona, laburo el doble, y nosotros tenemos que agilizar eso. No tengo los lineamientos, pero como tengo una pyme, empleo 70 personas y siempre el laboral, por ahí 2 juicios laborales te llevan puesta una empresa. Claro, por supuesto. Le tenés que entregar. Bueno, no tiene la letra todavía, pero él dice que tiene una pyme, que tiene trabajadores a su cargo y que me interesa mucho esto último que dice porque es uno de los caballitos de batalla que suelen utilizar. Ahí da un ejemplo que 2 juicios te llevan puestos. Bueno, convengamos que la cantidad de juicios que ellos mencionan no existe. No existe tal cantidad de juicio porque incluso sabemos lo difícil que es llevar adelante un juicio de cualquier característica y mucho más un juicio laboral que puede llevar años. Pero ellos utilizan este argumento para defender esta reforma laboral que quieren poner nuevamente en discusión. Y esto lo vamos a escuchar de varios dirigentes. Incluso ahí, bueno, ante un periodista que todo le decía que sí, que no repreguntaba absolutamente nada. Era así, señor, de Jim Carrey. Claro, me encanta porque ahí se demuestra el verdadero trabajo periodístico. Porque incluso, y ahora dentro de un rato vamos a pasar un fragmento, pero hace unos días el periodista Ariel Jalat entrevistó al diputado electo Jairo Guzmán, donde él precisamente también decía que tenía empleados a su cargo. Y una pregunta periodística fue, bueno, ¿cuántos empleados tenés a tu cargo? ¿Y en qué te influyen a vos estas cuestiones? Ahora, qué paradoja que todos estos dirigentes del ala libertaria, del ala derecha, todos fueron grandes empresarios que para aplicar una reforma laboral cerraron la empresa. Básicamente, claro. O sea, qué sé yo, a mí me hace un poquito de ruido, por lo menos. Por lo menos un poquito de ruido te tiene que hacer. Pero bueno, nosotros no nos quedamos solamente con estos fragmentos que estamos compartiendo con ustedes, sino que fuimos a hacer preguntas. ¿Y con quién hablamos? Bueno, le hicimos un par de preguntas a Luis Campos, que forma parte del Centro de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y que se dedica precisamente al análisis económico y laboral. Y entre una de las preguntas que le hacíamos es precisamente este tema de la industria del juicio que tanto utilizan. Si en Argentina existe esta industria del juicio en donde los empleados perjudican masivamente las finanzas de las empresas, como suelen argumentar. Y bueno, Luis Campos nos respondía lo siguiente. En la Argentina no existe una industria del juicio. En todo caso, quienes alegan que existe una industria del juicio tendrían que demostrar que existe una organización para la producción en serie de reclamos laborales, que además, si esos reclamos tuvieran que ver con el ejercicio de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, no habría ningún problema con que hubiera una industria del juicio. Eso básicamente sería una actividad que apunta a cumplir con la legislación vigente. Y si se trata de reclamos que no tienen sustento legal, estaríamos hablando de prácticamente una acción cuasi delictiva, es decir, una organización donde habría abogados laborales, trabajadores, peritos, jueces, complotados para perjudicar a las empresas que en principio estarían cumpliendo con la legislación laboral. No se sostiene de ninguna manera ese tipo de argumento y de hecho quienes alegan que existe una industria del juicio deberían demostrarlo y hasta ahora no han presentado ningún tipo de argumento empírico que sostenga esa afirmación. Pero en el resto de las dimensiones de
de las relaciones laborales, me parece que lo que hay es un gran incumplimiento por parte de los empleadores respecto de las obligaciones emergentes de la legislación laboral y que en muchos casos se traducen en reclamos que presentan los trabajadores con todo derecho. Así de burdo suena el tema cuando uno escucha hablar de la industria del juicio, porque yo sé que tal vez si hay algo que tiene la derecha por estos días, o de hace un tiempo mejor dicho, es lograr una narrativa que es pegadiza. Entonces uno tal vez no repara en los términos y tal vez anda repitiendo, ¿no? La industria del juicio, en un momento era la mafia de uno, la mafia de otro, así de manera tan light. Pero si uno repara en el término, ¿qué es una industria? Dimensionemos el término una industria. Bueno, así de burdo suena cuando uno se lo pone a analizar, porque fíjense lo que nos comentaba Luis Campos, era, bueno, a ver, si hablamos de una industria, tenemos que hablar de una cantidad de actores políticos, civiles, en el plano judicial, que están complotando contra todo un sector. Asustaría que ante una industria del juicio precisamente haya un Estado que poco claro, se preocupa, ¿no? Pero digo, dado por tierra este argumento, porque es lo que explicaba Luis Campos, si hablamos de una industria del juicio, estamos hablando de una acción delictiva conjunta que incluye a un montón de actores, entre ellos a una parte del sector judicial, y no estaría siendo el caso. Bueno, digo, así de burdo es cuando uno analiza el término, la industria del juicio. No solo que no se sostiene, no solo que nunca ha habido tampoco tramitado legalmente a alguien que denuncie la industria del juicio y vaya y aporte pruebas de una estructura criminal, sino que, más bien lo decía, es un latiguillo que lo que hace es impedir la real discusión de aquellos sindicatos que en realidad se organizan muchas veces de manera conjunta para llevar una serie de reclamos. Y para llevar una serie de reclamos de que se cumpla un estatuto laboral que está vigente, que en muchas ocasiones, digamos, distintos empleados, distintos delegados, distintos sindicalistas han señalado, tal vez la relación, el convenio que tenemos podría mejorarse, eso nadie duda, pero discutimos para que sobre esa base discutimos que se respete lo mínimo, ¿no? Entonces, como cuando uno lo desentraña, este argumento de la industria del juicio, de me voltean la industria, digo, hagamos por ejemplo, esta comparación. 2 juicios laborales tumban una industria. Ahora, 2 deudas de Caputo con el Fondo Monetario sacan adelante el país. Esa sería la ecuación. Bueno, así de burdo suena. Cuestión. No tenemos entonces una industria del juicio. Por un lado, hablamos de empleadores y de un gobierno claramente que apunta hacia afilar un determinado tipo de programa económico. Pero quien también siguió la línea esta, y ya vamos con el siguiente videito, la línea esta de la industria del juicio, o por ese target, es el diputado que bien mencionabas, Noé, Jairo Guzmán. El diputado electo de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, otro de pasado empresarial que es, bueno, un día admitió que cerró la empresa y nos vemos porque voy a ser diputado. Ante la pregunta del periodista del Destape, Arely Jalad, de, bueno, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Qué es lo que se pretende con esta reforma laboral? Es ahí cuando empezamos a escuchar este nuevo discurso que en realidad oculta viejos intereses, a lo que le llaman modernizar los salarios, modernizar las relaciones laborales. Bueno, lo escuchamos al diputado y seguimos con el comentario. Buen día, Jairo. Arely Jalad lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Jairo, ¿qué sabe de la reforma laboral que tienen ahí en agenda y que el presidente dijo que es prioridad? Bueno, principalmente yo vengo del sector privado. Yo soy una persona que viene del comercio. Ajá. Y me ha tocado toda mi vida trabajar en el sector privado y, bueno, padecer muchísimas veces la legislación laboral actual que desalienta totalmente la inversión, desalienta totalmente el contratar a una persona
¿Qué padeció, por que- ejemplo, Jairo? ¿Qué de la regulación actual laboral usted padeció como empresario? Creo que el tema de los despidos es algo que lo pone a una persona que tiene que tomar un empleado, lo ponen una espada en la pared a la hora de saber que en algún momento esa persona se puede convertir en un costo importante a la hora de rescindir un contrato. O sea, ¿usted quiere poder despedir más fácil? No. Yo ¿Qué lo que quiere? quiero es que se haga más dinámico. ¿Qué Sí. sería dinámico? Que sea más dinámico. El sistema de la UOCRA hace que sea mucho más dinámico, por ejemplo, la contratación de una persona. Claro, pero el sistema de la UOCRA es porque en la construcción no hay continuidad en las obras. Entonces tiene un fondo de cese por esa actividad. Ahora, usted que viene del comercio, ahora no tiene nada que ver con la construcción, el comercio sigue. Para mí es No mucho tiene- más importante que a la hora de pensar en una inversión, Sí. de pensar en abrir un negocio, bueno, a la hora de pensar en tener mano de obra que ayude en ese desarrollo económico, lo que sea más práctico, Bien. contratar a alguien y que la persona no esté pensando, che, cuánto es el tiempo que tengo que tener a esta persona de prueba, cuánto son los costos que me puede sacar, o sea, llevar esta persona en el caso de tener un juicio laboral. Bueno, acá aparecía este nuevo término, que sea más dinámico. Dinámico. Sí. Me encanta. Vamos a empezar a utilizar ese término. Ahora, fíjate que a lo último decía que precisamente la idea de esta reforma, bueno, es que el empresario no tenga que estar pensando cuánto le va a costar el empleador, cuánto tiempo lo va a tener en prueba. ¿Por qué no hablamos del otro lado? ¿Por qué no hablamos de la situación en la que se encuentra ese laburante que quizás empezó a trabajar y que no sabe si su periodo de prueba, porque recordemos que las modificaciones en la reforma laboral comenzaron con la ley bases, donde se extendió incluso el periodo de prueba, que primero era de entre 3 a 6 meses. 90 días. Y luego con la reforma se pasó incluso hasta 1 año. ¿Por qué no hablamos de esa persona que en el mejor de los casos, porque si no lo echan antes, en el mejor de los casos puede llegar a estar 1 año ahí, no sabiendo qué va a pasar luego cuando se le tenga que renovar el contrato o no? ¿Por qué no hablamos de esa situación, de esa incertidumbre que tiene el trabajador y que tiene que mantener a una familia y no sabe si va a continuar con su puesto de trabajo? Un por paréntesis, ejemplo. ¿no? Que recuerdo, bueno, nosotros de Luis Campos le estamos trayendo un fragmento, pero en la conversación que manteníamos, recordaba que nos decía esto de, che, miren que, por ejemplo, el periodo de prueba, por la ley bases, esto que decías, Noé, ya lo tenemos extendido. Claro. Y sin embargo, no ha aumentado el rendimiento, la ganancia y de las empresas, y ha bajado la informalidad. Entonces nos comentaba esto de, ojo, cuando digan esto de los costos y los periodos de prueba, porque una parte de la reforma laboral, que ahora la van a querer, ya la van a querer instalar y que quede como ley vigente, una parte de este paquete ya está promovido en la ley bases, y lo que nos decía Luis Campos es bueno, miren que tampoco es que los resultados han sido magníficos, así que guarda con el tema de modernicemos, achiquemos, claro, abaratemos costos, porque una parte que están aplicando estos muchachos no ha venido dando resultado. Claro, por eso es importante cuando uno escucha estos argumentos que luego se reproducen por una parte de la sociedad sin repreguntarse o sin preguntarse algunas cuestiones, es importante analizarlos en detalle y desmitificar algunas cuestiones que se quieren instalar desde lo muy superficial y no dando detalle. Por eso también, bueno, recién decíamos, hablamos con Luis Campos, le hicimos varias preguntas, y otra de las preguntas que le hacíamos es precisamente esta situación de evitar las multas o eventuales sanciones a quienes no registren a sus empleados. Si esto, como también la potestad de no pagar las correspondientes indemnizaciones, son un incentivo para que aumente la formalidad en los puestos laborales o no. Y nos respondía lo siguiente.
En cuanto a la eliminación de las multas por empleo no registrado o por el empleo deficientemente registrado, definitivamente no operan como incentivo para una mayor formalidad laboral, sino más bien todo lo contrario. En términos de incentivo objetivo, si no existe ninguna sanción por el hecho de que un trabajador no esté registrado o esté falsamente registrado, ya sea con una remuneración menor a la que percibe o con una fecha de ingreso posterior a la que haya ingresado, al no haber ninguna sanción, el incentivo es para precisamente que ese trabajador no sea registrado, básicamente porque ante la inexistencia de sanción, si todo el resto de los elementos se mantienen constantes, el incentivo a lo que apunta es a un crecimiento de la informalidad laboral, no de la formalización de los vínculos laborales. En ese sentido, de hecho, la información del último año y medio parece ir en ese sentido porque lo que más ha crecido es el empleo informal y fundamentalmente el empleo por cuenta propia. Y el empleo formal, a pesar de todas estas modificaciones, no ha tenido una variación significativa al alza. Bien, con esta claridad nos explicaba Campos qué hay detrás de el discurso de vamos a generar mayores incentivos. Y esto el gobierno lo maneja desde sostener la coherencia en su narrativa respecto a que hay que quitar presiones, hay que quitar trabas, hay que quitar asfixias, ¿no?, que el Estado tiene cuando obliga a empresas, a empleadores al registro de sus laburantes. Entonces, en esta línea, el gobierno que dice, bueno, en realidad, ¿cómo? Las empresas, los empleadores tienen grandes presiones sobre sus espaldas con el tema de las indemnizaciones, el tema de no registrar y tener multas, y pobre, con 2 juicios funden una empresa. No la funde este programa económico, no la funde un trabajador reclamando sus derechos. En esa línea, el gobierno lo que dice es, así vamos a incentivar a que con mayor libertad y menos presiones se los registre de buena fe, sin que tengan que tener encima la bota del Estado, ¿no?, que los presiona y los boicotean sus negocios. Bueno, así nos lo ha explicado Luis Campos, que decía, de la verdad que van a tener vía libre para decir la cantidad de gente que puedo tener, como conocemos, trabajando en negro, ¿no? Por estos días salía en el Destape una nota muy interesante de Leandro Terni, que analizaba precisamente cuál era la dinámica de esta nueva reforma. Y es muy interesante leer que lo que marca es que no solo tenemos cambios en aspectos técnicos, sino que también, digo, para dimensionar y entender la magnitud de el nuevo piso de pérdida de derechos y de precarización que se nos propone a la ciudadanía, porque lo que señalaba Terni es, hay un cambio en el paradigma, y que el núcleo, cito textual algunas partecitas, que el núcleo de la reforma lo que radica es en cambiar una negociación que es colectiva, que es paritaria, por empresa. ¿Qué es lo que hace con esto? Entonces, se desarticula la organización sindical, se va avanzando en una descentralización que en nombre del dinamismo, de la modernización, de la flexibilidad, lo que hace es que reclamos que se pueden tomar de manera conjunta, colectiva, y así obviamente el trabajador gana más fuerza, y así está también en la historia de cómo los trabajadores ganaron derechos organizándose de manera conjunta, colectiva y en el arco sindical. Bueno, la retórica con menos presión estatal, vos lo solucionás de manera individual, más fácil y más rápido y express. Y se termina endulzando el oído con este discurso y se apunta al debilitamiento de la rama sindical para, por ende, fragmentar esa discusión y que el trabajador se encuentre en una simetría. Si ya estamos en una simetría, bueno, que ahora sea una simetría universal la que tenga el laburante a la hora de reclamar un derecho. Pero de esta manera, con estas medidas complementadas con una narrativa, el gobierno lo que hace es decir, te saco de encima a vos empresa las presiones, a vos laburante el sindicato mafioso corrupto, y en todo caso, si no tenés aumento, si te despiden, la culpa es individual, ¿no?
la culpa es tuya. Por eso es muy profundo y es importante analizar el paradigma que propone la reforma laboral. Y decíamos, y ya vamos con el próximo material, una reforma laboral que, lo que comentabas al principio, ¿no? Creo que en general estamos de acuerdo en que hay que discutir una reforma laboral. El tema es que, casualmente, este tipo de signos de gobierno siempre proponen algo mucho más regresivo de lo que ya había, ¿no? Entonces, no estamos discutiendo en el marco de la progresividad de los derechos, sino de la regresividad. Bueno, el lunes, en su programa La Ley de la Selva, el periodista Alejandro Berkovich trazó un gráfico muy interesante en el cual expuso cómo cada vez que hubo una reforma laboral o un cambio en el paradigma laboral regresivo en los términos que propone el gobierno, también en nombre de flexibilizar, de modernizar, de ponernos al día con el mundo, casualmente creció el desempleo y aumentó la informalidad. Vemos la exposición de Berkovich y continuamos con el comentario. Fíjate, este gráfico lo preparó nuestro equipo de investigación del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el MATE. Es un gráfico que muestra en el largo plazo, acompáñame si querés, la informalidad laboral al ritmo de los distintos cambios en las normas laborales. Es interesante ver que a medida que se fue flexibilizando durante el menemismo las relaciones laborales, la informalidad creció. En el 91 se crea la Ley de Empleo que introduce ajustes por productividad, que frena la indexación de los salarios. Ahí estaba más o menos en 1/3 de la población. Cuando en el 95 introducen los nuevos regímenes de convenio colectivo, empieza a subir. Supera el 40, llega al 42, 43. En el 98 se crea el monotributo. El monotributo, que hoy es la forma que tienen de ganarse el pan más de 1 millón de trabajadores, lo que hace es disparar la informalidad más arriba todavía, a casi el 50%. Cuando en el 2000 llega la ley Banelco, llega efectivamente a ese 50%. La ley Banelco, recordarán ustedes, la que Hugo Moyano dijo, aprobaron coimeando a los legisladores. ¿Cuándo empieza a bajar la informalidad? Bueno, cuando empiezan a revertirse esas reformas laborales, cuando empieza a crecer la economía y cuando empiezan a hacerse inspecciones sobre la ilegalidad en el mundo del trabajo. Baja de vuelta al 1/3, toca un mínimo del 31%, fíjense, en la pandemia, cuando claro, no convenía tener empleados en negro porque el Estado a los que estaban en blanco les pagaba el sueldo. Después, fíjense cómo se dispara nuevamente a la salida de la pandemia, bajo el peronismo, y hoy está en ese 36% que dicen se va a reducir si flexibilizamos. Bien claro Alejandro Berkovich en su editorial, y como decía al inicio, dato mata relato, y creo que esto es necesario. Y queremos compartir también con ustedes hoy estamos muy con el destape, pero bueno, porque realmente han hecho muy buenas notas explicando lo que implica esta reforma. Y les recomiendo que lean la nota de Eugenia Rodríguez, Reforma Laboral, los datos que desmienten la promesa de más puestos y agravan la crisis del empleo joven. Ella acá hace un análisis precisamente de cómo, bajo estas distintas reformas laborales que se han querido implementar, bajo la premisa de esa promesa de tener más puestos laborales, en realidad ha sido todo lo contrario, y los que más se ven afectados con estos cambios son la gente joven. Y recién Alejandro Berkovich hablaba del monotributo. Y pienso, por ejemplo, esos pibes y esos pibas, digo pibes y pibas porque en su mayoría son pibes y pibas, pero también hay gente adulta que trabaja hoy en las aplicaciones de Rappi y de estos deliveries de comida. Todas estas personas trabajan en condiciones muy precarias, sin ningún derecho laboral, muchos de ellos, en realidad todos, bajo un monotributo, para poder facturar, y sin condiciones laborales, por ejemplo, ante un accidente, porque se les exige la inmediatez, y en esa inmediatez sabemos que han ocurrido muchísimos accidentes, y luego, ¿quién se hace cargo? El empleado,
básicamente. Por eso me parece interesante compartir esta nota. Quiero compartir algunos datos, porque lo que detalla acá Eugenia Rodríguez son números concretos. Y en una parte dice, en este esquema despierta especial alerta el impacto en las y los jóvenes, los más golpeados por el desempleo y la precarización laboral. Los datos históricos ponen sobre la mesa que en periodos de mayor desregulación laboral fue este segmento el que más sufrió el golpe, y da el ejemplo de la crisis del 2001. Claro. Y tras los años de políticas económicas menemistas, flexibilización laboral, reducción de contribuciones patronales, privatización de la seguridad social, entre otras, la tasa de desempleo entre las personas menores de 25 años llegó a un máximo histórico del 38%. 38%, mientras que para el 2007, en un marco de recuperación de la actividad y generación de más de 3 millones de puestos, ya había caído al 18%. Esto para graficar precisamente lo que significan estas reformas, y que por el contrario de lo que se dice que significaría más puestos laborales, bueno, no, todo lo contrario, es más precarización laboral para un mercado laboral que ya es muy complejo. Perdón que sume así un dato paracaidistas, pero es que, haciendo ahora memoria rápido, ¿sabe quién? Digo, para ver encima la paradoja y la contradicción misma a veces que, y lo fácil de desandar este relato de la modernización laboral, porque creo que no lo va a sacar. ¿Sabe quién dijo, es necesaria esta reforma laboral, pero el mejor periodo de la Argentina en su creación de puestos de laburo, de las condiciones de sus trabajadores, fue en el periodo de Néstor Kirchner? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? El padre de Sturzenegger. Ah, mira, no lo hubiera esperado. El padre Federico Sturzenegger admitió que ese fue el mejor periodo que tuvo la Argentina, próspero, pero que bueno, igual esta reforma laboral es necesaria. Claro. Bueno, qué sé yo, cositas. Ahí tienen. Bueno, y la última pregunta que le hacíamos a Luis Campo tiene que ver precisamente con el hecho de aumentar las horas de jornadas laborales bajo el pretexto de mayor productividad. Bueno, le preguntamos si esto es realmente así, claro, si aumentar esas horas de la jornada laboral es sinónimo de mayor productividad. Y nos respondía de esta manera. Definitivamente no. Aumentar las horas de trabajo no es un sinónimo de mayor productividad. En todo caso, podrá ser sinónimo de mayor producción. Pero mayor producción a mayores horas de trabajo, en realidad la productividad se mantiene constante. Porque la productividad hay que medirla básicamente en función de la cantidad de horas trabajadas. Y me parece que lo que no se pone en discusión es que en muchos casos la productividad del trabajo está muy ligada con la inversión y la dotación de capital de cada empresa, y no tanto en la superexplotación que se pueda hacer del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este sentido, desregular por completo la jornada de trabajo no va a redundar en un aumento de la productividad, y sí va a redundar en una limitación muy fuerte a la capacidad de esos trabajadores, esas trabajadoras, de definir su vida más allá del trabajo, es decir, de poder tener una vida extralaboral. Si vos no sabés cómo va a ser la extensión de tu jornada de trabajo, cuántas horas vas a trabajar, qué día, va a ser prácticamente imposible que puedas planificar una vida más allá del trabajo, y definitivamente este aspecto es un aspecto que no suele tenerse en cuenta, que no suele aparecer en los discursos vinculados a la flexibilidad de la jornada laboral, y que debería estar en el centro de la discusión pública. Bueno, muy interesante esto que remarca de que tendría que estar en el centro de la discusión pública, del debate. Sabemos que del gobierno nacional no lo va a estar, pero digo, para quienes queremos debatir en términos progresivos un nuevo contrato laboral, vamos a llamarle. ¿Qué hacer con el resto del día y con el resto de tu vida, básicamente? Porque lo que señala Luis Campos es una reforma laboral que pretende la flexibilización de la jornada de laburo, ampliándola. Hemos conocido también el fraccionamiento de las vacaciones, algunos de los puntos que introdujo la diputada de Santa Fe, La Libertad Avanza, Romina Díez, en uno de sus proyectos cajoneados, que ahora lo retoman para este debate de la reforma laboral. Pero
qué hacer cuando se flexibiliza tanto que tenés una desorganización, ¿no? de tu vida, y ahí también cómo ser más productivo, ¿no? Entonces, lo que nos decía Luis Campos, miren, la actividad de la empresa se va a mantener constante. En todo caso, veamos dos cuestiones que en esta reforma están siendo sumamente regresivas. Por un lado, hablemos de la inversión del Estado y de la empresa. Punto número 1, ¿no? Hablando de presiones que tienen grandes empresarios. Y punto número 2, hablemos también de qué condiciones y también qué dignidad le damos a ese trabajador, a esa trabajadora, en lugar de fraccionarle vacaciones o de no permitirle llevar una vida a cabo. Porque también de ahí vamos a tener el mayor y mejor rendimiento y productividad para esa empresa. Así que, bueno, eso es parte del material de lo que hemos conversado en estos días con Luis Campos para el día de hoy. Pero queremos cerrar, antes de irnos a tanda, porque decíamos que se nos acusa, a quienes estamos de este lado del río, de, bueno, ustedes son los viejos, ustedes son quienes tienen discursos que ya no van más, que está bien, al margen de todas las discusiones que pueda tener el campo popular, lo cierto es que la derecha podrá modernizar su discurso, su speech, ahora podrán tener un presidente que putea, antes que se cortaba las patillas, pero el programa económico, político, laboral es exactamente el mismo. Iniciamos un comentario con algo que pasó en el Villazo y referíamos a Martínez de Oz. Bueno, es tan viejo su programa que tienen que ir a rescatar a Martínez de Oz, por ejemplo. Pero es tan viejo, y no nos vamos hasta Martínez de Oz, nos vamos un poquito más en el tiempo. Nos vamos hasta Menem, ¿no? Hasta Menem, Carlos Menem. Claro. Claro, porque por Claro, ahí hay que se aclarar, confunden hay que los aclarar tantos, qué ¿no? Menem, sí. Claro, ¿qué Menem? Bueno, ¿de qué Menem? Bueno, hablamos de Lula, de Martín, no, hablamos de Carlos. Hablamos de el Carlos Menem, presidente. Bueno, el discurso de ellos también es tan viejo que ya Menem, en los 90, en la OIT, hablaba de una reforma laboral que es, si no es igual, por lo menos es bastante parecida. Lo escuchamos y ya vamos al cierre. La reforma integral que proponemos quiere poner al ordenamiento jurídico laboral en la sintonía de los tiempos modernos. La reforma laboral debemos hacerla en un contexto de reconversión y de aumento en la creación de empleo. Podríamos sintetizar que la propuesta de transformación del sistema laboral argentino pretende diseñar un marco jurídico que contribuya a crear empleo, elevar la productividad de la economía y del trabajo. Las condiciones en la República están dadas para tal menester. Modernización, aumento de los puestos laborales y de la productividad. Fíjense cómo se repite. Están en sintonía con el mundo. Claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, 4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a tanda, si no esto no sigue, y ya continuamos con el programa.